Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a calcular este pequeño circuito. Voy a calcular de cada uno de los componentes. Voy a llegar a calcular su tensión, su corriente, su resistencia y su potencia mediante la ley de Ohm. En primer lugar, voy a llegar a calcular de mi componente LED 6, el cual me indica que tiene una corriente de 15 miliamperios, y lo voy a marcar acá en mi recuadrito, 15 miliamperios, y su voltaje, que llegaría a ser esta, que es de 2.4 voltios. Seguido voy a calcular la resistencia de este componente, que nos dice resistencia del LED es igual, como nos indica acá, que la resistencia es voltaje sobre corriente, 2.4, que llegaría a ser su voltaje, y su corriente 15 miliamperios. Esto nos llegaría a dar 160 miliohmios. Seguido vamos a calcular la potencia. La potencia que llegaría a ser corriente por voltaje, 2.4 por 15 miliamperios, y esto nos llegaría a dar 36 miliwatts. Seguido anotamos en nuestra tablita la resistencia, que es 160 miliohmios. Seguido tenemos la potencia, que es 36 miliwatts, y ya tenemos todos de este componente. Ahora vamos a calcular del componente que sigue, que es B6, que llegaría a ser nuestra fuente de alimentación de corriente a nuestro circuito, que tiene un voltaje de 40 voltios. Ahora vamos a calcular su resistencia, el cual resistencia de B6 es igual a voltaje, que es 40 sobre corriente, el cual nos daría 2.66 ohmios. Seguido vamos a calcular su potencia, el cual nos dice que la potencia es igual corriente por voltaje, el cual nos llegaría a dar 600 miliwatts. Seguido anotamos la resistencia, que llegaría a ser 2.666 miliohmios, y su potencia 60 miliwatts. Seguido vamos a calcular su
Vamos a calcular del siguiente componente, el cual es R7. En primer lugar vamos a calcular primero el voltaje. El voltaje de R7 es igual a 15 miliamperios, que es la corriente por la resistencia, que llegaría a ser 30. Entonces esto nos llegaría a dar 450 ohmios o 4.5 miliohmios. 4.5 miliohmios. Seguido vamos a calcular el voltaje del componente R8, que está acá y tiene una resistencia de 90, el cual nos da 15, que es la corriente, miliamperios por la resistencia, que llegaría a ser 90, y nos llegaría a dar 1.36 kilovoltios. Perdón, acá es voltaje igual. Seguido vamos a calcular de R9, que nos indica que acá es 150. Entonces la corriente, que es 15 miliamperios por 150, esto nos llegaría a dar 2.25 kilovoltios. Seguido anotamos acá, porque no tenemos acá la resistencia del R10. Primeramente vamos a anotar acá para R7, que llegaría a ser su voltaje, que vamos a anotar acá 4.5, y acá de R8 1.36, y de R9 2.25. Cabe recalcar que estas componentes son en kilovoltios. Y seguido vamos a calcular el voltaje de R10, el cual nos indica que el voltaje R10 es igual al voltaje de la fuente, que llegaría a ser 40. Me olvidé de anotar acá 40 voltios. Entonces llegaríamos a tener el voltaje de B6 menos el voltaje de R7 menos el voltaje de R8 menos el voltaje de R9, y también tenemos menos
el voltaje de LED, el cual llegamos a sustituir. De B6 tenemos 40 voltios menos 400 o 4.5 kilovoltios, perdón. Lo voy a anotar esta vez. Menos de R8, que llegaría a ser su voltaje, 1.35 kilovoltios, menos de BR, voltaje de R9, que llegaría a ser 2.25, y de, por último, del LED, que llegaría a ser 2.4 voltios, y llegaríamos a tener el valor o el voltaje de R10, que nos daría de un valor de 29.5 voltios. Así obtenemos el voltaje de B10 y lo anotamos aquí, que es 29.5 voltios. Seguido, ¿qué nos falta? De R7. Vamos a calcular el voltaje, digo, la resistencia de R7. Bueno, como nos indica la resistencia, ya tenemos la resistencia, se nos falta calcular la potencia. La potencia es igual a la corriente, que es 15 miliamperios, por el voltaje, que llegaríamos a tener 4.5 kilovoltios. Esto nos llegaría a dar 67,5 miliwatts. Esto es para R7. Vamos a anotarlo acá, que es 67.5 miliwatts. ¿Qué nos falta acá? La resistencia, pero en el circuito ya nos da la resistencia de R7, que llegaría a ser 30 ohmios. Seguido vamos a calcular de R8, que su resistencia es 90. Vamos a calcular acá abajo. La potencia de R8 es igual a la corriente, que es 15 miliamperios, por el voltaje, que llegaría a ser 1.36 kilovoltios. Esto nos llegaría a dar a 20.25 kilowatts. Seguido vamos a calcular la potencia de R9, que llegaría a ser la corriente 15 miliamperios por el voltaje, que tenemos acá, es 2.25 kilovoltios, y esto nos da igual a 33,5
75 kilowatts. El último que nos falta para la potencia de 10 R10. Esto es igual a 15 miliamperios por el voltaje. El voltaje que encontramos acá es de 29,5 voltios. 29,5 voltios. Y esto nos llegaría a dar a 4. 15 por 29,5 igual 400 watts. Y ahora anotamos que llegaría a ser de R7, ya lo tenemos anotado, de R8, la potencia de R8, que llegaría a ser 20.25 kilowatts. Seguido anotamos de la potencia de R9 que tenemos, la potencia llegaría a ser 33,75 kilo ohmios. Seguido para la potencia de R10 que tenemos 442,5 watts, y eso llegaría a ser de parte de las potencias. Ahora lo que nos falta es la resistencia. La resistencia de R8 es 90 ohmios, y de R9 que llegaría a ser 150 ohmios. Para R10, el cual encontramos un momento, en este tuve un error, el cual encontramos, este era la resistencia, una confusión, el cual nos dio 4. Por esa parte sería la potencia. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la resistencia de R10, el cual nos indica que la resistencia de R10 es igual al voltaje, que es 29.5 sobre la corriente, 15 voltios, 15 miliamperios. Esto nos llegaría a dar 1.966 ohmios. Y con eso completamos el cálculo de la resistencia para R10. 1.966 ohmios. Y con eso concluimos el cálculo de nuestro circuito. Muchas gracias.